Hola a todos, bienvenidos. Este es nuestro último video del año. Espero que sea bendición para sus vidas. Pues antes que todo agradecer a todos los que estuvieron viendo las transmisiones, asistiendo a la iglesia, a Restauración Atizapán. Quiero agradecerles a todos. Gracias por todo su esfuerzo, por todo lo que hicieron. Gracias a los que vieron publicaciones y dieron like, a los que vieron completas y a los que más pasaron y dieron clic por apoyar. Les damos gracias. Gracias a todos los pastores que participaron este año con nosotros, que estuvieron viniendo a la iglesia, a los grupos de jóvenes, al campamento que se hizo, Si Soy, a todos los pastores involucrados, a las iglesias involucradas, a los pastores que nos permitieron estar en sus eventos, en sus casas. A todos queremos agradecerles, amigos, hermanos, familia. Gracias por este 2023 de bendición, este año de crecimiento. La palabra que Dios nos había dado para el 2023 y 2022, que fue por una única vez que hemos recibido la palabra misma por 2 años, que era edifícate, levántate y edifica. Fue de gran bendición. Este año fue un año de cambio, nos cambiamos de lugar. Dios hizo muchas cosas y ha sido increíble. Entonces les mandamos saludos, bendiciones, agradecimiento a todos. Me encantaría mencionar a todos, pero serían muchos. Entonces yo creo que cada uno de ustedes sabe a quién le agradecemos, que nos abrió las puertas de su casa, de su hogar, de su iglesia, y fueron parte de Restauración Atizapán, ¿no? Entonces a la red de Iglesias Restauración les mandamos un fuerte abrazo, a Amor y Restauración también, y a todas las coberturas que son parte de todo esto. Les damos gracias. Así que bueno, pues por más, ahorita vamos a transmitir vamos a pasar 2 canciones, y en esas canciones van a haber varias fotos de un poquito de lo que hicimos este año, algunas ya publicadas en Facebook, algunas que nadie había visto, y después de eso vamos a compartir un pequeño mensaje para cerrar este año. Hemos estado hablando de lo que es el altar familiar, de construir un altar, y me gustaría terminar con esta pequeña enseñanza de la importancia que es exponer a nuestros hijos al altar, a una actitud, a una acción, para poder compartir con ellos lo que Dios ha hecho en nosotros, y para que esa bendición no solo se quede en uno, sino trascienda a nuestras generaciones, y prepararnos para este año que viene. La palabra que Dios nos dio como iglesia Restauración Atizapán fue esfuerzo, una palabra que involucra muchas cosas. De hecho, en la palabra de Dios, cuando Dios dice, le da esfuerzo al que no tiene fuerzas, le da fuerzas al que no tiene, habla de esta parte de darnos fuerzas, de ayudarnos, pero el esfuerzo es una palabra amplia en cuestión a aplicaciones, en cuestión a acciones. Así que pues vamos a tener un año 2024, yo creo, de mucho trabajo, pero también de mucha bendición. Cuando hay muchas batallas también podemos tener la seguridad que va a haber muchas victorias. No significa que en todas saldremos victoriosos, que eso es lo que esperamos todos, salir victoriosos en todo, pero hay veces que no, hay veces que hay que ser realistas. Hay batallas que no ganamos, hay batallas que perdemos, pero no significa que estemos derrotados, sino porque la guerra la ha ganado Dios. Él nos ha dado la victoria y en Él está nuestra victoria, nuestra fortaleza. Así que bueno, después de las canciones que vamos a transmitir, vamos a dar un pequeño mensaje y vamos a cerrar con una oración diferente, en el sentido de que yo sé que a veces hay libros de oraciones y que es la oración para proteger a mis hijos, la oración, y que lo podemos ver de muchas formas, ¿no? Yo creo que nunca había hecho algo así, pero esta vez me gustaría compartir una oración que podemos pedirle a Dios este año, que nos guíe para aplicar nuestra fuerza correctamente, que nos lleve al objetivo, y lo vamos a hacer con algunas citas bíblicas, y vamos a tener esta oración, ¿no?, para cerrar este año y hacerte algunos recordatorios y felicitarte, ¿no? Que Dios bendiga este año que termina y el año que comienza, y que sea con la voluntad de Dios, la dirección de Dios y su favor. Así que bueno, sin más vueltas, nos dejo con las siguientes canciones y fotos de algunos pedazos de videos, y
el siguiente vamos a compartir algo de la palabra. Un fuerte abrazo, saludos, les amamos. La familia Salazar Ortiz les manda un fuerte abrazo, saludo y bendiciones. Así que comenzamos. Tu fuego ya lo puedo sentir, llenando este lugar. Tu atmósfera se siente aquí, tú te moverás. Tu fuego ya lo puedo sentir, llenando este lugar. Tu atmósfera se siente aquí, tú te moverás. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Tu fuego ya lo puedo sentir, llenando este lugar. Tu atmósfera se siente aquí, tú te moverás. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego
se apague. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Aleluya. Y en este momento estamos todos acá con la intención de hacer entender que el fuego del Señor en nuestras vidas no se apagará, no se apagará, porque yo voy a permanecer cerca de la presencia de Dios, porque entendí que no me voy a inclinar a lo que el mundo me puede ofrecer, no me voy a inclinar porque estoy seguro en Él. Vamos, 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 como los jóvenes hebreos, no nos vamos a inclinar, no nos vamos a inclinar, solo el nombre de Jehová adoraremos, Aquellos jóvenes hebreos, no nos inclinaremos. No nos vamos a inclinar. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague, que tu fuego se apague. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague, que tu fuego se apague. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Gracias, Señor. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Gracias, Señor Jesús. Bueno, pues esperamos que no nos hayan quitado o nos bajen el video por las canciones que pasamos, por el copyright, y que hayan sido de bendición para tu vida estas canciones que hablan de no dejar que el fuego de Dios se apague, de buscar su voluntad, de buscar su amor, su dirección en nuestras vidas. Y pues algunas fotos que vieron ahí de todo lo que Dios nos permitió hacer este año, un año de gran bendición, de trabajo. Yo me sorprendo mucho cada vez que veo fotos y veo lo increíble que Dios ha sido con nosotros. También a veces un poquito de nostalgia porque vemos personas que a lo mejor ya no están en la iglesia, gente nueva que ha llegado, y a veces decimos, bueno, sabemos que Dios tiene el control de cada una de esas personas y todo lo que está haciendo. Así que pues bueno, vamos a entrar de lleno al mensaje. Y el mensaje de hoy se llama la importancia del altar familiar. Hace unos domingos no hemos podido de hecho transmitir, no hemos podido compartir lo que anhelábamos o queríamos, no pudimos transmitirlo en las redes, tuvimos algunas complicaciones ahí, pero también estamos implementando algunas mejoras, así que espero que este 2024 nuestras transmisiones sean mucho mejores, más que nada para las personas que no pueden estar cerca y las quieren ver y quieren compartir lo que Dios ha compartido con nosotros. Entonces, vamos a hablar del altar familiar y yo quiero empezar hablando de dos personajes de la Biblia que ya lo he mencionado en algún momento, y es la diferencia entre Abraham y Job. En ambos casos es increíble cómo Dios se mueve, cómo Dios opera en sus vidas, pero hoy quiero enfocarme un poquito más a sus familias, a lo que pasó con sus familias. Los dos son hombres que adoraban a Dios, que exaltaban a Dios, y de hecho empezamos con Job. Job capítulo 1, versículo del 1 al 2, me encanta cómo comienza a describir Dios a Job. Dice así: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Versículo 1. Versículo 2 dice, tenía 7 hijos y 3 hijas. Y me resalta mucho cómo Dios presenta a Job y luego a sus hijos. Nada más decía, tenía 7 hijos y 3 hijas.
Cuando nosotros seguimos leyendo la historia, vemos cómo Dios procesa a los hijos de Job con toda la situación que pasa, y vemos cómo Dios opera a través de la vida de Job, pero hay cosas muy difíciles. Pero aquí vamos a darnos cuenta de algo. Saltándonos al versículo 4, dice: los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas, e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Aquí vemos que los hijos de Job ya estaban grandes, que ya preparaban, tenían sus casas, tenían sus proyectos, y preparaban alimentos, preparaban banquetes para celebrar entre familias. Se juntaban, podemos decir que era una muy buena familia, entre ellos se reunían. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 5, que dice: cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Algo que nos vamos a dar cuenta aquí de cómo Dios presenta a Job, un hombre perfecto, temeroso, apartado del mal. Pero vemos que Job, él agarraba y levantaba holocaustos por sus hijos. Yo hacía esta referencia en la iglesia. Aquí no me deja ver que sus hijos fueran con él o que lo levantaran, sino era la preocupación de Job. Cada uno de nosotros como padre conoce a sus hijos, y también me llama la atención esto, lo que Job menciona: quizá mis hijos hayan pecado o maldecido a Dios en el corazón. No puedo decir o no puedo mencionar muchas cosas porque está muy abierto. No podemos decir que malos hijos, no sé. Podemos mencionar muchas cosas que a lo mejor no son ni reales, que no tengan un sustento. Pero lo que sí puedo ver es que Job hace holocausto por sus hijos, y él es el que da ofrenda por ellos, y no ve a sus hijos dando una ofrenda a Dios. No ve a sus hijos buscando tal vez a Dios. Ellos se reunían como familia, se amaban. Podemos decir que a lo mejor eran muy buenas personas, muy buenos hijos, muy buenos hermanos. Y lo hemos dicho en la iglesia y suena fuerte, pero la realidad, el cielo no va a estar lleno de buenas personas. El cielo va a estar lleno de hijos de Dios. No es suficiente ser una buena persona, ser una buena gente para poder entrar al cielo. No. Necesitamos ser hijos de Dios, agradar a Dios, ser conocidos por Dios y tener esta relación con Dios. Cuando nosotros seguimos leyendo la historia de Job y el libro, nos damos cuenta que Job es procesado, pierde su ganado, pierde su riqueza, pierde su casa, pierde sus hijos. Dios le quita todo eso. El enemigo tiene derecho a tocar todo eso, menos su vida. Pero al mismo tiempo no toca a su esposa, por ser una sola carne con Job, por ser uno solo. Entonces vemos aquí la actitud de Job, que no desobedece a Dios, que no maldice a Dios, que al contrario pasa la prueba y todo, pero al final de cuentas Dios le bendice dándole otros hijos. Podríamos indagar y decir muchas cosas, pero enfoquémonos al tema que es el altar familiar. Aquí vemos un hombre que adora y busca a Dios, pero podría atreverme a decirle que no enseñó correctamente a sus hijos a buscar a Dios. Y vamos a ver el caso contrario de Abraham. De hecho, el libro de Job acaba con él. Ya no se habla de sus generaciones, ya no se habla de algo más de su familia, pero podemos ver cómo Dios lo bendice, Dios lo aprueba eso. Pero aquí podemos sacar la salvación, y lo que hemos dicho y se dice en muchas iglesias, la salvación es personal. Entonces aquí vemos la historia de Job, el proceso de Job, la respuesta a la vida de Job, la bendición a la vida de Job, pero ya no podemos ver más de su familia. Entonces es muy importante entender esto, que cuando Dios nos llama, y es algo que muchos dicen, es que no es así. Yo lo creo con todo mi corazón y lo puedo ver. Cuando Dios nos llama, no te llama a ti solo, llama a toda tu familia, a todas tus generaciones, a toda tu casa. Y depende de cada uno de nosotros ser parte del proyecto que Dios tiene. Una frase que decía mucho, o dice mucho la pastora Alma de León, hija, es: asóciate con Dios, o sea, ser parte de los proyectos de Dios, de los planes de Dios. Entonces aquí vemos Job siendo un hombre intachable, una descripción increíble, pero solo habla de Job, no de su familia, no de sus hijos, y él sabía levantar altar, sabía levantar holocausto, pero solo él, no su familia. Y él peleaba y oraba por su familia, pero al fin y al cabo la salvación es personal y la relación con Dios es personal, y cada uno de nosotros debe de ver cómo la hace. Vamos a la historia ahora de Abraham. Él era, al contrario de Job, Dios no lo presenta como un hombre perfecto, no. Simplemente Dios se le manifiesta a Abraham y tiene una relación con él.
Y yéndonos a Génesis capítulo 22, versículo 1 al 8, vamos a encontrar esta historia que empieza así. Un tiempo Dios probó la fe de Abraham, ya después de tener una relación con Abraham y todo eso que Dios ya le da a su hijo. Vemos aquí que Dios prueba a Abraham y le dice, Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Y aquí en el punto, haciendo una paréntesis, es tremendo y no me quiero meter en este tema más allá, pero me llama mucho la atención que dice la palabra, toma a tu hijo, tu único hijo, siendo que no era su único hijo sanguíneo. Ismael era también su hijo de Abraham, de sangre. Pero aquí Dios dice a tu único hijo, sí, a Isaac. Hijo de la promesa, hijo dentro del matrimonio. Por eso la importancia de que nosotros le hablamos y le decimos a la gente, ordene su vida, ponga las cosas claras delante de Dios, ponga todo en orden, ¿no? Pero esos son otros temas que estaremos hablando del 2024. Pero sigamos. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió al lugar que Dios le había indicado. 4. Al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Algo que me encanta de esta parte y quiero resaltarlo, nosotros hemos estado enseñando que altar es símbolo de sacrificio, es símbolo de entrega, es un lugar donde nos comunicamos con Dios. Si nosotros leemos varias citas donde está involucrado un altar, vamos a ver que en el altar llegaba respuesta de parte de Dios. Veíamos una relación entre los hombres que levantaban un altar para agradar a Dios, para entregar ofrenda. Entonces, aquí Abraham me encanta mucho cómo menciona la palabra, dice, iremos y adoraremos. No es un lugar de tristeza, el altar no es un lugar donde todo sea amargura, porque normalmente oímos la palabra sacrificio y creo que muchos lo entienden como algo fuerte, difícil, amargo, y no, el altar es un lugar de adoración, un lugar donde debes de gozarte, donde debes de alegrarte. Yo sé que a veces hay cosas que cuando uno se esfuerza son difíciles, cuando alguien sacrifica algo es difícil, pero normalmente es porque va a venir, lo va a sacrificar por algo mejor, porque viene algo mejor. Cuando alguien va al gym y hace ejercicio no es fácil, si lo hace correctamente va a haber dolor, va a haber mucho esfuerzo, pero cuando vemos el resultado nos gozamos. Entonces el altar no es solo un lugar donde no debería de haber ni de hecho tristeza. Es un lugar de gozo. De hecho, la misma palabra habla de que debe de haber gozo. Si nosotros nos vamos a la Biblia, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 al 9, dice, y cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Cuando nosotros vamos al altar a sacrificar o a dar algo a Dios, debe ser con gozo, debe ser con alegría, un lugar de adoración. Así que, viendo esto, cuando tú levantes un altar en tu casa, un altar familiar, es un lugar donde tienes que enseñarle a tus hijos que Dios va a hablar, que es un lugar donde le tienes que adorar a Dios, un lugar donde te debes de gozar por estar ahí. No debe ser ni por enojo, ni de mala gana, ni bajo presión. Yo por eso se lo decía a la gente, no obligues a tu familia a estar en el altar familiar que tú construyes. Tú empieza a construirlo y si tu familia se acerca, si a tu familia le agrada, pues ellos van a ser partícipes y lo van a hacer con nosotros, pero sí enséñales a hacerlo. Sí enséñales a construirlo, porque ahorita vamos a ver esta parte. Entonces, es increíble cuando nosotros vemos, y de hecho en 2 Corintios del 9, capítulo 9, versículo 7 al 9, no termina ahí, dice, queda con alegría. El 8 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Cuando tú das con alegría, cuando tú das con gozo, Dios te va a dar lo que necesitas. Y no solo lo que necesitas, te dará bastante para poder compartir con otros. Y esta palabra la podemos seguir leyendo porque no acaba aquí.
El 9, como dicen las escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Y si tú quieres seguirlo leyendo en casa, de todos modos esta enseñanza la vamos a dar 2024, primeras semanas de enero, porque es increíble cómo el dar con gozo, con generosidad. El apóstol Víctor de León decía, la generosidad mueve la mano de Dios. Y es cierto, cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros buscamos a darle a Dios con todo nuestro corazón, con alegría, vamos a ver su favor y su bendición. Y eso debe de ser en el altar. En el altar familiar, para que quede esto más claro, o sea, ¿qué va a ser el altar familiar? El lugar donde nosotros vamos a adorar a Dios. Y no es un lugar específico, puede ser en la sala, en el comedor, en el cuarto, donde tú quieras. Pero ese lugar es donde se van a juntar, o tú vas a ir, vas a buscar a Dios, vas a querer hablar con Dios, vas a dar ofrenda a Dios, vas a adorar a Dios. Y es parte de lo que tú tienes que enseñar, que cuando lo hagas con gozo, no con tristeza. Me ha tocado ir a lugares o iglesias donde yo veo a la gente, y lo decían algunos pastores, decían, hay iglesias que está la gente más triste, más pobre, más fracasada, y solo va a llorar, a llorar, a llorar, en vez de ser el lugar donde esté la gente más alegre, más gozosa, más victoriosa. Tampoco se trata de fingir, pero deberíamos de ver o reflejar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si los pueblos de alrededor del pueblo de Israel le tenían miedo o le tenían ese respeto, era porque veían a su Dios. De hecho, hay una escena en Génesis cuando se acerca a Abimelech, si no mal recuerdo, a Isaac, y le dice, yo quiero respetarte, yo quiero honrarte porque vemos que Dios está contigo. Entonces, cuando la gente veía el favor de Dios en alguien, le tenían ese respeto, esa honra, y veían las bendiciones de Dios. Eso es el reflejo de nosotros, no una iglesia todo el tiempo llorando, todo el tiempo triste, todo el tiempo fracasada, porque ¿quién va a querer tener un Dios el cual te tiene siempre fracasado, en derrota, llorando, tristeza? Entonces, hay iglesias o personas que yo he visto así, que se trata de hablar de la presencia de Dios y todo es, ¡ay, pobre de mí! Todo está mal, sufro y sufro. Digo, bueno, ¿a qué Dios buscarán o a qué Dios adorarán? Porque el Dios que yo veo es un Dios de gozo, un Dios de victoria. Sí hay pruebas, hay sacrificios, pero al final de cuentas siempre veo el favor de Dios. A los que aman a Dios todo les sobra para bien. Veo cómo Dios nos rescata, Él es mi fortaleza, mi escudo. Veo cómo Dios pelea por nosotros nuestras batallas, es nuestro estandarte. O sea, cómo Dios va a hacer las cosas en nuestra vida. Entonces, pues es un Dios de victoria, un Dios de gozo, un Dios de alegría. No significa que no va a haber malos momentos. Yo soy de los que dice, el seguir a Cristo no es color de rosa, eso es una realidad, pero no significa que todo el tiempo va a ser lloro y amargura, tristeza y quebranto. Que cada vez que te acerques a su presencia es, ¡ay, yo soy una porquería, nada sirve, y todo está mal! No, hay llanto de gozo, llanto de gratitud, llanto de alegría. No todo es de tristeza y amargura. Entonces, debemos de entender esto, ¿no? Entonces, cuando le damos a Dios, hay que darle con gozo. Cuando tú te pares en la mañana a buscar, a levantarte al altar familiar, no lo primero es, ¡ay, Dios, qué difícil! No. Gracias, Dios, porque me levanté. Gracias, porque hoy va a ser un día de victoria, un día de bendición. Gracias, porque a lo mejor sé que hoy va a haber situaciones difíciles, pero tú vas a estar conmigo. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, el altar es un lugar de gozo, un lugar de adoración, y no solo de llanto. Y que no, debes de entregar tus ofrendas con gozo, tu tiempo con gozo, tu lectura con gozo, no bajo presión. Hermano, hay gente que empieza a levantar su altar a las carreras. Ay, nada más me quedan 15 minutos, rápido, Dios te los... No, si le vas a entregar algo a Dios, entrégaselo con tiempo, entrégaselo bien. No lo puedes hacer en la mañana, en la noche, en la tarde, cuando puedas, pero el tiempo que le vas a dar a Dios, entrégaselo bien. Que sea con gusto, no de malas, no presionado. Si te parece necesario que te pares más temprano, ni modo. Si es necesario que a lo mejor te vas más tarde, ni modo. Pero que lo que le entregues a Dios sea agradable. Sea agradable. Dale su tiempo que merece, el respeto que merece, el amor que merece. Y comienza tú. No obligues a nadie más. Si ellos se quieren unir a ti, si ellos se quieren esforzar contigo, gloria a Dios. Pero enséñales. No solo no los obligues, que no hay, pues no hay problema que no lo hagan. No, enséñales cómo. Porque quiero que sigamos leyendo la historia de Abraham y de Isaac. En el versículo 7 dice, Génesis 22, regresamos a Génesis 22, el versículo 7 dice,
Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y esto me deja ver que Isaac sabía que se entregaba en una ofrenda, que se entregaba en un altar. Isaac sabía que se tenía que dar, porque sabía que necesitaban fuego, que necesitaban leña, veía que su papá llevaba un cuchillo, pero no veía el cordero. Entonces Isaac sabía levantar un altar. Dice adelante: y Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Esta parte donde vemos también, y podemos resaltar de esta historia, de esta muchísimas enseñanzas, porque por ejemplo, si nos vamos a los versículos anteriores, vemos que él toma sus burros, toma algunas cargas, toma el cuchillo y dice que en el camino cortan la leña para la ofrenda. Entonces le enseña a Isaac: esta es la leña que se ocupa para la ofrenda, esto es lo que necesitamos para el sacrificio, para encender el fuego necesitamos esta leña. Y después llega ahí y se da cuenta que les falta el cordero, pero él le dice a su hijo: caminemos, vamos. No llevó a los demás, no esperó que los siervos le enseñaran a Isaac cómo se hacía, no. Él, como padre, Abraham, llevó a Isaac y caminaron juntos. Fueron juntos, le enseñó a adorar, le enseñó a cortar la leña, y vemos más adelante, de hecho en el versículo 9, dice: cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Delante de Isaac, Abraham construyó el altar. Luego dice: ató a su hijo Isaac y le puso sobre el altar encima de la leña. No quiero hablar mucho de esa parte porque ya saben los que me conocen, tengo una imaginación increíble y no puedo imaginar qué habrá pensado Isaac ya cuando su papá lo estaba amarrando y poniendo la leña. O sea, como que ahora entiendo por qué no hay cordero. No, es tremendo, ¿no? Pero Isaac sabía cortar la leña para el altar, que se llevaba un fuego. Vio cómo papá estaba construyendo el altar y sabía que eso era para agradar a Dios, sabía que eso era para sacrificar a Dios. Entonces, aquí vemos cómo Abraham enseña a Isaac, lo expone. Hace unos días y escuchaba esta historia de un pastor que se subió a un taxi, el taxista venía fumando demasiado, el carro apestaba a cigarro. Él se incomodó, se molestó, le pidió al taxista que tirara el cigarro, que por favor, entre caras y molestias, el taxista lo tira, pero el carro ya estaba impregnado. Cuando él llega a la iglesia donde tiene que predicar, se baja y lo recibe el ujier, y lo primero que el ujier hace es hacer caras, porque el pastor olía a cigarro. El pastor no fumó, pero estuvo expuesto a ese aroma, estuvo expuesto a ese ambiente, y eso lo impregnó. Nosotros hemos dicho en la iglesia, no se trata de mandar, porque nuestros hijos no hacen lo que les decimos, hacen lo que ven que hacemos. Enseñar no se trata de que les mandes a hacer las cosas, es que te vean a ti a hacer las cosas. ¿Quieres que tus hijos adoren a Dios? ¿Quieres que tus hijos levanten un altar para Dios? ¿Quieres que se construya un altar familiar? Imprégnalos, que ellos te vean cómo se hace, imprégnalos, que ellos te vean cómo se logra. ¿Quieres que tengan una actitud correcta? Tú enséñales a tener la actitud correcta. ¿Quieres que ellos sean vencedores? Enséñales a vencer. ¿Quieres que ellos sean adoradores? Enséñales a adorar. ¿Quieres que ellos sean emprendedores, constantes y disciplinados? Enséñales a ser constantes, disciplinados, a ser ordenados. O sea, si ellos no te ven, ¿cómo esperas que ellos lo hagan? Entonces, impregnar a nuestros hijos, exponerlos a este tipo de ambientes, es lo que va a cambiar sus vidas, es lo que los va a transformar, ¿no? Platicábamos mi esposo y yo en algún momento que como Catherine y Joseph tienen un don. Decimos que tienen un don porque se duermen en cualquier lugar. Puede haber un concierto al lado de unas bocinas, ensayo, evento, gritadera, estruendo, y ellos se duermen. ¿Por qué? Porque fueron expuestos desde muy pequeños al ruido esto, y ellos tenían la paz en su corazón de que oyeran lo que oyeran, todo iba a estar bien. Entonces ellos crecieron en este ambiente, ellos crecieron buscando a Dios, alabando a Dios, y hoy podemos verlos sirviendo en la iglesia, ser parte de la iglesia. Y sé, después no digo que a mis hijos, wow, increíble eso, pero no, cometen errores, son adolescentes ahorita en esta etapa, pero al final de cuentas son jóvenes o adolescentes que están
integrándose en las actividades de la iglesia, fueron impregnados en este ambiente. Entonces, ¿quieres que tus hijos busquen a Dios? ¿Quieres que tus hijos te vean a ti hacerlo? No es solo mandarlos, no es solo obligarlos. O sea, ¿cómo puede ser tu hijo lee la palabra si a ti no te ven leerla, no te ven estudiarla? Entonces es muy importante que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos cómo se hace un altar familiar con nuestras acciones. El altar familiar, yo le puse aquí una frase, dice: el altar no es a escondidas o en lo privado, es público para tu familia. Yo sé que muchos leemos Mateo 6 donde dice: cuando ores, no. El altar no es un lugar donde tú ores. Tu oración personal con Dios es aparte. Tu intimidad con Dios es aparte. Esa no la expongas. Esa cierra la puerta, ora con Él, habla con Él a solas, en el camino, en el trabajo, donde tú puedas hacerlo a solas, en tu casa, en tu habitación. Pero cuando tú decidas levantar un altar para Dios, un lugar de adoración, un lugar de ofrenda, un lugar de plática con Dios, eso es público para tu familia, para las personas que te ven, que la gente vea. Debes de ser intencional. Este 2024 creo que debemos ser más intencionales que nunca de que nuestra familia pueda ver lo que hacemos para Dios y cómo lo hacemos para Dios, para que ellos sean impregnados, sean expuestos a esta situación y ellos puedan ser marcados por ellas. Así que vemos aquí cómo Abraham construye el altar delante de Isaac. Gracias a Dios mete su mano, no muere Isaac, y entregan la ofrenda a Dios. Y vemos que esto impacta la vida de Isaac. ¿Cómo? Génesis capítulo 26, versículo 23 al 25, vemos cómo ahora es Isaac el que va a construir un altar. Dice el 23: de allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció de noche. De ahí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Y le dijo así, escucha cómo le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Dijo: no tengas miedo, porque estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré a tus descendientes, se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Cuando nosotros llegamos a este capítulo vemos que Isaac ha estado abriendo pozos, ha tenido problemas con los filisteos, se los han cerrado, pero en uno de esos pozos o algunos Dios le ha dado su favor y ahora ya son de él. Y se le presenta a Dios a Isaac y le dice: soy el Dios de tu padre, el Dios al que tuviste que le entregaba ofrendas, al Dios que tuviste el que levantaba altares, ese Dios soy. Y así como le dije a él: te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a proteger. O sea, ¿qué Dios le estamos enseñando a nuestros hijos? No les enseñes religión. La religión no es un Dios, esa es una costumbre, son hábitos, son reglas que no van a traer bendición a su vida, que a lo mejor van a traer cargas, van a traer aflicción, van a traer tristeza. Pero si tú les enseñas a tener una relación con Dios, a amar a Dios, a gozarse en Dios, a levantar ofrenda para Dios con gozo, no con amargura, no que ellos van: ay, es que le di 100 pesos a Dios y todo amargado. O sea, no, o sea, la generosidad es algo que mueve la mano de Dios, y no solo en la calle, porque a veces somos generosos en la calle, pero en la iglesia de Dios, en su casa, cero. Entonces tenemos que aprender a ser generosos. Y me encanta cómo Dios ahí habla a Isaac. Isaac, ¿qué hace? Construyó allí un altar y adoró. ¿Qué le enseñó a orar? A construir altar para entregar ofrenda a Dios y adorarle. La ofrenda es un tipo de adoración, pero hay otros tipos. Y aquí vemos la separación. Dicen: hay altar de ofrenda, pero aparte adoran. Entonces, eso es parte de lo que Dios enseña, es parte de lo que Dios nos dijo. Y me encanta cómo sigue esto. Nos avanzamos adelante al capítulo 28 y ya Dios se le presenta a Jacob. Y dice así, y esto es cuando Jacob se duerme y ve la escalera que suben y bajan ángeles. Y aquí Dios le dice: en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, fíjate cómo se presenta ahora Dios: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Wow. Si tú te has dado cuenta de estos dos versículos, o tres, es Dios presentándose, y cada vez que se presenta le da una bendición. Se le presenta a Isaac y le dice: no tengas miedo, te voy a proteger, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Se le presenta a Jacob y le dice: te voy a
entregar esta tierra y te voy a bendecir a tu descendencia. O sea, yo no veo un Dios de fracasos, de derrotas. No veo un Dios de miseria. Veo un Dios que se presenta con regalos, que se presenta con bendiciones. ¿Qué Dios le estás enseñando a toda tu familia? Un Dios de escasez, un Dios de fracaso, un Dios de derrota. No, necesitamos esforzarnos. La situación en la que se encuentra Isaac y se encuentra Jacob no son fáciles. Jacob viene huyendo de Saúl. Isaac acaba de pelear con los filisteos por pozos. Pero aún ahí está Dios. Y me encanta cómo Dios se presenta. Dice, ya no soy solo Dios de tu abuelo, ahora soy Dios de tu padre. Job no tuvo esa genealogía o esa descendencia, es decir, el Dios de Job y el Dios del hijo de Job. No, pero Abraham sí, porque enseñó a Isaac a levantar altar de sacrificio, de adoración, de entrega a Dios. Y no nada más acaba ahí. Cuando Dios se presenta a Moisés, vemos que es increíble cómo Dios se presenta ahí. Y lo vemos en Éxodo. En Éxodo lo vemos cómo Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. ¿Y para qué se le presenta? Para hacerlo libertador de Israel. O sea, Dios es un Dios de bendición, un Dios de propósito, un Dios de alcance. ¿Qué Dios le estás enseñando a tu familia? ¿Y es un Dios que tu familia va a conocer o un Dios que nunca verá? Enséñales a tus hijos a adorar a Dios, enséñales a buscar a Dios, enséñales a esforzarse por Dios. Porque al contrario, estamos enseñando lo que el mundo enseña. Les enseñamos a esforzarse por la escuela. Es, por ejemplo, los papás obligan a los hijos a ir a la escuela, pero no los obligan a ir a la iglesia. Y yo siempre he dicho, no obliguen, pero si tuvieras que tomar la decisión entre obligarlos a ir a la escuela o obligarlos a ir a la iglesia, ¿cuál te va a traer más bendición? ¿Perder una clase o perder tu salvación? Ah, ¿verdad? Obligamos a nuestros hijos a hacer ciertas cosas, a comer, a obedecer esto, pero a veces no los obligamos a orar, no los obligamos a leer, no los obligamos a buscar a Dios. No les mostramos el valor y la importancia que tiene Dios. Yo escuché apenas, y luego hablar en tercera persona porque es algo que me llena de gozo, pero alguien escuchaba apenas de la historia de una familia donde los papás estaban teniendo una vida muy ajetreada, los hijos están muy presionados, la escuela, la actividad, la iglesia, y la hija, la mamá platica con la hija y hablan de lo pesado que está haciendo, y la hija dice, si tengo que dejar mi servicio a Dios o la escuela, prefiero dejar la escuela. Y cuando yo escucho eso, mi corazón sí se impactó y dije, wow, ha encontrado el valor, ha encontrado lo más importante, que es honrar y obedecer a Dios, porque Dios es el que nos provee los recursos de todo. El reprobar una materia sí te puede perjudicar, pero el perder tu salvación, tu propósito, tu vida, eso te va a dañar todo. Pero a veces nosotros no lo vemos así. Nosotros educamos a nuestros hijos para ser buenos trabajadores, buenos estudiantes, para ser hombres de bien, mujeres de bien, exitosos, vencedores. Pero a veces no les enseñamos a ser hijos de Dios, adoradores. No les enseñamos a honrar a Dios, a sus autoridades. ¿A qué los exponemos? ¿A qué los estamos nosotros exponiendo a nuestros hijos? ¿Cómo les estamos enseñando? ¿Cómo los estamos llevando para que ellos guíen a su familia, a sus generaciones a Dios? Todos, una buena universidad, una buena escuela, un buen trabajo. Ah, no, pero una buena iglesia. No les enseñamos eso. Enseñémosles. Levantemos un altar que le dé la gloria a Dios en nuestra casa. Para empezar es en nuestra casa. ¿Cómo voy a saber yo de una buena iglesia si en mi casa no se disfruta una buena adoración? ¿Cómo voy a saber de una buena enseñanza si en mi casa ni siquiera se lee la palabra? Yo vengo de familia que siempre se ha dedicado a la comida. Mi abuela tuvo sus restaurantes, tuvo sus fondas de comida corrida, de mariscos, cosas por el estilo. Y yo me acuerdo mucho cuando yo salía a comer con mi abuela, que íbamos a algún lugar a la calle y comíamos. Ella era una persona que, ay, híjole, cómo era especial para la comida.
ay, esta comida le falta esto, le faltó sabor, le falta aquello. Y sabes, para mí lo que ella decía, toda la autoridad, porque cuando ella guisaba riquísimo, riquísimo. Entonces, para mí tenía toda la autoridad de decir, y sabía que ella sabía lo que estaba hablando. El llegar y decir, no hombre, esta comida está fea, este lugar está feo porque no sabe buena la comida. Pues, no, tiene razón mi abuela, porque ella guisa riquísima. Y cuando probamos la comida, decíamos, no, pues sí tiene razón, porque la comida que hace mi abuela igual a esta está más rica. Entonces, imagínate cómo hablar de decir tengo una buena iglesia, una buena adoración o esto, cuando en nuestra casa no la hemos degustado. ¿Quieres enseñarle a tus hijos una buena adoración, una buena palabra? Degústala en casa. Aprende en casa, prepárate. Y a lo mejor dices, yo no sé, soy nueva generación, en el sentido de nueva generación de creencia. No se van a confundir. Sino a lo mejor tu familia nunca había conocido de Dios. Tú eres la primera persona que conoce, tú te estás levantando. Pues empieza a instruirte en la palabra, acércate a la palabra, estudia la palabra, adora, pon alabanzas, pon adoraciones. Entiende sobre la enseñanza de la adoración. Si tu iglesia es correcta, te va a enseñar esto. No te va a enseñar solo a dar, no se va a tratar de la ideología de la prosperidad, de la ideología solo de los milagros, de este tipo de enseñanza. No, te va a enseñar palabra, te va a enseñar formación, te va a enseñar a ser un degustador de la palabra, un degustador de la buena adoración, porque va a decir, aquí hay una adoración de que no solo se trata de cantar canciones de moda, que no, se trata de adorar a Dios, de conectar con el cielo, de que desciende el reino de los cielos a mi casa, al territorio donde yo estoy, y que realmente haya transformación y cambios en mi vida, porque lo que te va a salvar no son los milagros, no son los dones, es los frutos del Espíritu Santo en tu vida a través del conocimiento de Cristo, a través del conocimiento de la palabra. La misma palabra te lleva a ser un adorador. Entonces, y vemos aquí, por ejemplo, que esta enseñanza de levantar un altar, algo que simboliza un lugar de comunicación con Dios, un lugar donde hablas con Dios, donde adoras a Dios, donde ofrendas a Dios, no se quedó ahí. Vemos cómo Dios se presenta con Moisés, pero ¿por qué lo hizo? Porque también Jacob levantó altar. Génesis 35, del 1 al 4 dice, entonces Dios dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, ¿a quién? A todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Llegó un punto en el de que Jacob le dijo a su familia, ¿saben qué? Las cosas no están bien. Ustedes adoran esto, adoran aquello, no estamos haciendo lo correcto delante de Dios, así que ha llegado el tiempo de que tiremos eso, de que nos purifiquemos y que nos pongamos ropas limpias. A lo mejor tú dices, bueno, llevo tiempo de ser cristiano, pero nunca me había hecho esto, nunca había levantado a mi familia un altar, nunca habíamos hecho. Yo te voy a ser honesto, yo tampoco en algún momento lo había hecho. Yo he servido en la iglesia, he buscado a Dios, pero a lo mejor en casa nos ha costado trabajo por tiempos, por lo que quiera. Pero es tiempo que este 2024 nos levantemos un altar para Dios, busquemos un momento en nuestra casa para que nuestra familia esté fortalecida, conozca palabra y sea de bendición. Es tiempo de levantarnos. A lo mejor como personas tenemos tiempo de intimidad con Dios, mi esposa, mis hijos, yo, pero es tiempo de como familia levantarnos, como familia fortalecernos. Vienen tiempos difíciles. Cada vez que avance el tiempo se va a poner complicada la cosa. Pero si estamos en Dios y en nuestra casa hay un altar donde la presencia de Dios baja, desciende, mora, vamos a ver el fruto en nuestras vidas. Así que eso agarra a Jacob y le dice a su familia. Dice, ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba en angustia. Qué increíble es mostrarle a tu familia que Dios siempre responde cuando tú tienes problemas. Qué increíble es que ellos vean el resultado de la oración, el resultado de la fe, cuando ellos han visto tu estado de dificultad, de problemas, y que ellos puedan ver cómo Dios respondió. Hace unos momentos hablaba con mi esposa y le decía, yo he tratado siempre de que cuando pasamos un problema difícil o ha estado una temporada de mucho trabajo, tratar de gratificarles a mis hijos, llevarlos a algún lugar, hacer algo, y que ya les termine diciendo, si estamos aquí o hacemos esto, es gracias a Dios. Cuando Dios nos permitió salir del país, ir a otro país por el cumpleaños de mi peque,
cuando estábamos allá, yo le decía, lo primero que llegamos, hicimos fue, denle gracias a Dios, porque gracias a Dios pudimos hacer este viaje, gracias a Dios pudimos vivir estas cosas, gracias a Dios. Y ellos entendieron y dijimos, gracias a Dios. O sea, en nuestro momento de dificultad, de prueba, de enfermedad, cuando hemos salido victoriosos, siempre reconocer que gracias a Dios estamos ahí. Dice, Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Algo que me gusta también de la palabra, tomando esta parte de la palabra altar, de la palabra de altar de sacrificio, es que vemos a Abraham, Isaac y Jacob haciéndolos donde ellos iban. O sea, el altar no es un lugar específico de tu casa, no es solo una habitación, no. El altar es lo que tú enseñas a tus hijos a hacer para darle la gloria a Dios. Cuando tú enseñas a tus hijos a honrar a una autoridad, a bendecir a las personas, a ser generoso con el necesitado, estás enseñándoles ahí una actitud, un altar que está quedando en su mente y en su corazón. El altar principal que debemos de levantar en nuestra casa, en nuestra familia, no es en un lugar, no es levantar un conjunto de piedras, una figurita que represente este es el cuarto de oración, no. Es esa idea, ese principio, esa acción que le da la gloria a Dios y que está grabada en su mente y en su corazón de tu familia. Eso es parte del altar, pero se va a construir cuando estás con tu familia, orando, adorando, sirviendo. Ahí se construye. Entonces, vuelvo a leer y dice, ahora vamos a Betel, en el versículo 3, donde edificaron un altar a Dios que respondió mis oraciones cuando yo estaba en angustia. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. O sea, todo lo que ha pasado, Jacob, Dios ha estado ahí. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y los enterró bajo el gran árbol que estaba cerca de Sichem. No me meto en la cuestión de los aretes, porque son simbolismos. Hoy yo sé que ya están de moda junto con los tatuajes y que hay jóvenes que no, pastor, yo ya vi que tal pastor predicó que no es malo, está todo tatuado, eso es de Dios. Híjole, yo me he metido a estudiar estas cosas y podría decirte que eso de andar todo perforado y marcado, hay una línea delgada ahí donde podríamos hablar con Dios y preguntar. Yo no juzgo, no critico, hay gente que lo hizo en su ignorancia, gente hizo, pero hay gente que el día de hoy lo está haciendo parte de una moda, parte de algo, y yo abro un paréntesis y lo he dicho, ¿no? Decía por ahí alguien, ¿tú crees que le pondrías calcomanías a un Ferrari? Y dice, ¿cómo crees? No sería como un insulto, una ofensa. Y hay gente que adorna su cuerpo porque no le agrada lo que ve. Y lo peor es que eso que ve fue lo que creó Dios. Y lo ve como imperfecto, lo ve como que Dios se equivocó. La gente hoy juzga, no, es que el cambio de género es incorrecto porque Dios no se equivoca. Bueno, pues entonces tampoco el cambio de tatuarte, de hacerte marcas, para que te veas agradable para los demás o para ti. Porque a Dios le agrada como eres. Yo no estoy en contra del maquillaje, la cortadita de pelo, una manita de gato, no, estoy de acuerdo. Pero ya tatuarte o ya marcarte o ya perforarte porque no te agrada lo que ves, creo que esa es otra cuestión que se tiene que hablar. Pero paréntesis, ya lo dejamos. No me meto en más conflictos. Así que vemos lo que Dios está haciendo, vemos cómo Dios hace esto. Sigamos leyendo. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. O sea, Jacob iba con su familia a enseñarles a levantar un altar, y Dios lo que hace es metió temor alrededor de todos ellos, alrededor, no en ellos, alrededor, para que nadie los hiciera daño, nadie les atacara. Dios los iba protegiendo. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Y allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el Betel, significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido ahí cuando oía de su hermano Esaú. Y vemos cómo delante de su familia, delante de su gente, edifica un altar. Y me encanta esta historia y terminar con esta, porque vemos cómo él tenía una familia que adoraba a otros dioses, que tenían cosas malas, cosas que no estaban bien, pero dijo, ya basta. Es tiempo de adorar al Dios Bear, levantar un altar con toda su familia, porque antes eso no lo había hecho. Levantar un altar con toda su familia y adorar a Dios. Y Dios mostró su favor, estuvo con ellos, los protegió y llegaron a donde tenían que llegar.
Así que, ¿a qué estás exponiendo a tu familia? ¿A qué los estamos exponiendo a nuestras generaciones? ¿Qué tipo de cosas estamos impregnando en su vida? A lo malo, hice una lista y un pequeño cuadro que vas a ver, que estás viendo, que dice a lo malo: críticas, murmuraciones, chismes, juicios, fracaso, derrota, dudas, desánimo, religiosidad, mentira, manipulación. ¿A qué los estamos exponiendo? Sales de la iglesia, llegas a tu casa, criticas los mensajes, criticas la prédica, criticas a todos los hermanos de la iglesia, murmuras de ellos, dices es que ese es falso, es que ese es hipócrita, haces juicios acerca de todo. Eso es lo que haces. Hubo una temporada que yo salí de una iglesia y el pastor donde yo estaba cometió una falta, y hubo mucha gente que se acercó a mí solo para preguntarme literalmente el chisme, y traté de evitarlo. Ya no quise contar, no quise hablar nada. Y todavía, estoy hablando de eso hace 11 años, más de 11 años, y todavía hay gente que todavía me habla como para saber. Y digo, no puedo creer que estemos más interesados en los juicios, en las críticas, que en nuestra vida, en nuestro crecimiento con Dios. Entonces, aquí estamos exponiendo a tu familia. Quieres que tus hijos no te juzguen eso, pero te oyen a ti hablar y juzgar al pastor, a los líderes, a la iglesia, criticarlos, que exhibir tu juicio acerca de ellos. ¿A qué lo estás poniendo? Al fracaso, a la derrota, a las dudas. Que te oiga tu familia y dice, no, ya no sé si creo en Dios, ya no sé si Dios nos ayuda, creo que Dios nos abandonó, ay, es que esto no se va a poder, es que aquello no se puede. ¿A qué los estás exponiendo? La religiosidad. Los obligas a ir a la iglesia, los obligas a vestir de cierto modo, los obligas a cantar, pero en casa, nada que ver, nada que ver. Al materialismo. Es más importante el trabajo, lo material, que la iglesia, que Dios. Porque a veces lo hacemos así. A lo mejor tú dices, no, es que yo le he enseñado a mi familia que Dios es lo más importante. Pero cuando tú has tenido que decidir entre tu trabajo y la iglesia, tu servicio en la iglesia o tu trabajo, has estado primero tu trabajo. Entonces no le digas a tu familia que primero está Dios, cuando tú les has enseñado que primero está lo material. Seamos realistas. ¿Qué has expuesto? A vicios, a malas costumbres, a la indisciplina, a la desobediencia. ¿Cómo quieres que tus hijos sean obedientes si tú no eres obediente? ¿Cómo quieres que tus hijos sean ordenados si tú no eres ordenado? ¿Cómo quieres que tus hijos sean disciplinados si tú no eres disciplinado? A la falta de constancia, a la falta de orden, de esfuerzo. ¿Quieres que tus hijos hagan lo que tú no haces o que logren lo que tú no lograste? Así no es. O a lo bueno. ¿A qué los estamos exponiendo a nuestros hijos? A lo bueno, a la fidelidad, a la adoración. Somos fieles, somos adoradores. A pesar de que estás enfermos, ven que vas a la iglesia. A pesar de que te sientes mal, ven que vas a la iglesia. A pesar de que a lo mejor no hay dinero, vas a la iglesia. Eres fiel a Dios. Cuando llegan a un lugar, te ven a adorar en vez de juzgar y señalar. Cuando llegan a casa, ellos no te oyen murmurar de los hermanos, no te oyen murmurar del pastor, no te oyen murmurar de nada. En el contrario, te oyen agradecer la palabra que oíste. Les preguntas cómo fue la palabra, les compartes tu opinión de la palabra. Y dices, yo creo que esta palabra es para esto y a nosotros nos puede servir de esta manera. ¿Cómo es tu actitud? Ven en ti santificación, que te esfuerzas por no hacer cosas que no le agradan a Dios, por hacer eso que tú dices, me esfuerzo para que mis hijos, cuando lleguemos a casa, vemos películas que no traen cosas que son incorrectas, no vemos películas de terror, no vemos cosas que maldicen. ¿Qué te esfuerzas? ¿Cómo deben esforzarte por leer la palabra? Que a pesar de que llegas cansado a casa, tú te preparas para ir a la iglesia. A pesar de que a lo mejor se durmieron noche, al otro día llegas a la iglesia, buscas servir a Dios, te ven con amor, les muestras el amor de Dios a tu casa, a tu familia, eres constante, te ven con gozo. Cuando vas a buscar a Dios a la iglesia, te ven con gozo de toda manera. Ay, otro día en la iglesia, ay, qué horrible, ay, qué feo estar en la iglesia, ay, ya me cansé de ir a la iglesia, ya me cansé de servir, no, ¿qué le estás exponiendo? No pidas que ellos crezcan, hagan o amen a Dios y entiendan todo lo contrario. Les enseñas obediencia, respeto, integridad, fe, ánimo, victoria. Les enseñas gratitud. Les enseñas a honrar. ¿A qué los estás exponiendo? Así que, hermano, yo espero que esta palabra haya sido de bendición. Te dije que iba a tratar de ser breve. Sigo tratando.
Pero Dios quiere llevarte a la meta. Él quiere verte en casa, pero no solo a ti, sino también a tus generaciones. Él quiere ver que tú estés bendecido, quiere verte en victoria. Y bendecido no solo pienses en cosas materiales, piensa en las cosas que no se pueden pagar, que son de mayor bendición. Paz, salud, gozo, el amor de Dios, el propósito de Dios. Así que este 2024 construyamos altares para nuestro Dios, en nuestra casa, nuestra mente, nuestro corazón, y que nuestra familia sea parte de ellos, y no solo ellos, nuestras generaciones. Que el día de mañana digan: el Dios de tu padre Víctor, de tu padre Joseph, y de los que siguen, de tu padre Víctor, de tu mamá Elizabeth, de tu mamá Catherine, y que mis nietos, mis bisnietos y mis generaciones puedan conocer a mi Dios, al Dios de victoria, al Dios de amor, al Dios apasionado, al Dios que no se rinde, al Dios que perdona, al Dios de misericordia. Así que yo te invito a que construyas correctamente. Todo este año 2024 vamos a estar hablando de eso, de cómo construirlo, de cómo levantarlo, de cómo hacerlo fuerte, de cómo estar haciendo para Dios. La palabra de este año es esfuerzo. Vamos a esforzarnos porque sé que Dios tiene cosas mejores para nosotros. Así que te bendecimos. ¿Y qué te parece si cerramos con una pequeña oración y una adoración? Y después de esto vamos a hacer una oración especial para que Dios nos ayude con el esfuerzo, ¿sale? Pero vamos a orar. Señor, donde quiera que estén y en el tiempo que estén viendo este video, yo te pido, Padre, que tú los ayudes, los llenes de sabiduría, los llenes de tu palabra y nos ayudes a construir un altar agradable para ti. Donde quiera que vayamos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra casa, un altar que haya gozo, que haya alegría, que haya sacrificio, que haya entrega, un altar donde podamos crecer, donde podamos morir a nosotros mismos y ser más como tú. Hoy, Señor, pongo todo en tus manos y te doy gracias, Padre, por lo que vas a hacer este año 2024. Muy agradecido por todo lo que hiciste en 2023, por todas tus bendiciones, por todas tus promesas, por todo lo que tú pudiste hacer en nuestras vidas, todo lo que planeaste para nosotros. Hoy te doy gracias, Señor, porque sé que este 2024 va a ser de gran bendición y que tú transformarás nuestras vidas y que tú harás conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros. Bendigo a todos los que están oyendo, a todos los que son parte de Restauración Atizapán, para todos los que son oyentes, parte de que nos han seguido y han aprendido tu palabra. Yo los bendigo en el nombre de tu Hijo. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Tu fuego ya lo puedo sentir. Bueno, habíamos quedado que al final íbamos a terminar con una oración acerca del esfuerzo. De hecho, se llama oración para el esfuerzo correcto. No es como un esquema de lo que tenemos que orar. Unos domingos antes, creo que es de nuestras últimas transmisiones, hablábamos que a veces damos el esfuerzo incorrecto, mala dirección, sin propósito, y es en vano, es tirado a la basura lo que a veces hacemos. ¿Por qué? Porque no estamos bien enfocados, solo nos esforzamos por hacerlo sin sentido ni propósito. Así que, ¿qué te parece si hacemos una oración para que este 2024, cada vez que pase una situación o algo, te acuerdes de esto y Dios bendiga tu vida? Dice así: Padre, hoy me presento delante de ti y te pido, Señor, que me ayudes a canalizar, a dirigir
y aplicar correctamente el esfuerzo, las fuerzas que tú me das. Dice tu palabra en Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que te la pidamos, y tú no la das en abundancia. Hoy lo primero que quiero pedirte, Señor, es la sabiduría para cada decisión que tome, cada acción que tome, cada esfuerzo que haga, sea correcto, sea conforme a tu voluntad, sea conforme a tus bendiciones, que realmente pueda hacerlo conforme a tu voluntad, que no sea en vano el tiempo que invierta, que no sea en vano las fuerzas, los recursos y todo lo que haga, sino que sea lleno de tu sabiduría, Señor, para tomar decisiones, para tomar una dirección y enfocar correctamente ese esfuerzo, esas fuerzas que tú me darás este 2024. Padre, que alcance tu propósito, como dice en Proverbios, Señor, que un corazón traza el rumbo, que nuestro corazón traza la dirección, pero tú eres el que guía nuestros pasos. Yo sé que hay muchos anhelos en mi corazón, que hay muchos sueños, muchas metas, pero al final de cuentas simplemente quiero hacer lo que esté en tu voluntad y en tus proyectos, Señor. Que si tú me permites cumplir esas metas, esos sueños, anhelos y esforzarme por ellas, es porque están dentro de tus planes. Si en algún momento alguna de ellas me hace alejarme de ti, desviarme, cierra la puerta, Padre. No me permitas que desperdicie mi tiempo, mi esfuerzo en algo que no te va a dar la gloria ni la honra y que no es conforme al propósito por el cual tú me pusiste. No permitas que me rinda, Señor, como dice tu palabra en Santiago, que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, no termina sus caminos, no es constante. Permíteme ser constante, permíteme llegar al punto donde tú quieres que yo llegue, así como tu Hijo Jesús fue perseverante hasta lograr el propósito por el cual estuvo aquí en la tierra. De la misma manera, que el esfuerzo, que todas las fuerzas que yo imponga en un proyecto, en algo, sean conforme a tu voluntad y que sea constante hasta llegar a la meta, Padre, hasta llegar al propósito al que tú me pusiste. Como dice en Filipenses, Señor, que prosigamos a la meta, a llegar a ese premio, a la recompensa que tú tienes para nosotros, que es en Cristo Jesús. Permítenos que cada esfuerzo, cada decisión que tomemos nos acerque más a esa meta, cumpliendo el propósito, lleno de sabiduría, conforme a tu palabra. Hoy, de la misma manera, Señor, pedirte, Padre, que todo lo que haga, que todo lo que emprenda, que todo lo que decida y en lo que invierta mi esfuerzo, sea para darte la gloria a ti, Señor. Como dice en Primera de Pedro, Señor, que todo lo que haga, que todo lo que tú me has dado se enfoque en darte a ti la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, haciendo esta pequeña oración, tú lees los versículos, te los dejamos ahí en pantalla. Y conforme a ellos tú pídele a Dios que te llene de sabiduría, habla con Él, con tu corazón, y que cada cosa que emprendas este 2024 puedas ver el resultado, puedas ver la bendición de parte de Dios a través de lo que estás haciendo en tu vida. Así que les amamos, les deseamos un año lleno de victorias y de bendiciones. Y es muy padre, ¿no? Yo sé que algunos dijeron amén, pero para que haya una victoria, toma en cuenta que antes tuvo que haber habido una batalla. No hay victoria sin pelea, no hay victoria sin una lucha. Entonces, si hay muchas victorias, va a haber muchas batallas. Pero sabemos que Dios nos hará vencedores de cada una de ellas. Deseamos que Dios te bendiga, que Dios prospere tu casa, tu familia y que el anhelo de tu corazón se calibre con la voluntad de Dios y sea una realidad para tu casa. Les amamos, un abrazo fuerte de parte de Restauración Atizapán a todos los que son integrantes de la iglesia y sobre todo un abrazo fuerte de parte de mi familia, de mi esposa Elizabeth, de mi hija Catherine y Joseph. Les mandan un fuerte abrazo. Nos vemos el 7 de enero. Comenzamos nuevamente con una bendición tremenda. Así que les amamos. Que Dios los bendiga mucho. Y toda la gloria y la honra sea para Dios en este año que termina y en los años venideros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.